Buenas tardes nuevamente. Vamos con el último capítulo que vamos a leer del Capital, que es el capítulo 23, la Ley General de la Acumulación Capitalista. Esta es una clase para Materialismo Histórico 1. El texto, el capítulo 23, que es el penúltimo del primer tomo del Capital, nos habla justamente de la relación entre el avance del capital como tal, ¿sí? Y su correlación con el empleo o el desempleo de la fuerza de trabajo. Entonces, dice, lo voy a decir primero brutalmente y después lo decimos como lo dice Marx, que obviamente lo dice mucho mejor que yo, pero a medida que se expande el capital, se expande la acumulación de capital y se expande por ende el capitalismo a lo largo y ancho del mundo, hay una demanda creciente de la fuerza de trabajo, ¿sí? Pero justamente manteniéndose igual la composición del capital. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué significa composición del capital? ¿Qué significa demanda? ¿Y qué significa acumulación? Entonces, él empieza diciendo, el acrecentamiento del capital implica el incremento de su parte constitutiva variable, o sea, de la que se convierte en fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? El capital tiene dos grandes partes, o se puede pensarse como dos grandes componentes. Su parte constitutiva constante, justamente, que es la parte de inversión en materiales, herramientas, edificios, etc., sobre la parte de la inversión en los medios de trabajo, si se quiere, y su parte constitutiva variable, que es la que se convierte, como está diciendo aquí, en fuerza de trabajo. Esas dos partes, la parte constitutiva constante y la variable, constituyen lo que Marx llama la composición del capital. Ahora bien, esta composición del capital va variando de acuerdo a la capacidad de acumulación ampliada de capital. Cuanto más capital poseo y cuanto más puedo acumular, más vamos a invertir en maquinaria, industria, o sea, va a crecer más su parte constitutiva constante por encima de la parte variable, con lo cual va a transformarse la composición del capital. Ahora bien, cuando la composición del capital, o sea, lo que yo invierto en maquinaria versus lo que invierto en fuerza de trabajo, se queda constante, pero hay una ampliación o hay una demanda creciente de la fuerza de trabajo. Eso implica que el capitalismo de todos modos está evolucionando hacia nuevas regiones o hacia nuevos lugares del mundo. Entonces dice Marx, el acrecentamiento del capital implica el incremento de su parte constitutiva variable, ¿sí? O sea que a medida que avanza el capitalismo, a medida que se acrecienta el capital, a medida que hay más acumulación y avanza, también avanza la necesidad de emplear cada vez más fuerza de trabajo, ¿sí? Pero esta relación va variando de acuerdo a si es una acumulación simple o una acumulación ampliada. Hay que revisar entonces de nuevo estas dos palabritas. Acumulación simple es justamente cuando lo que se invierte es lo mismo que se saca como ganancia y no hay un acrecentamiento de una reinversión de la ganancia en tanto capital. O sea, es como si yo tengo una empresa, tiene determinada ganancia, pero me la gasto y no la reinvierto en capital constante o en capital variable. O sea, no reinvierto mi ganancia, por lo cual hay una acumulación simple. Se da una acumulación ampliada cuando hay una reinversión productiva justamente del capital y entonces la acumulación se va ampliando y mi empresa se va acrecentando y se produce a la larga un fenómeno de acumulación que ahora al rato vamos a ver. Por lo tanto, dice Marx, la acumulación es, por lo tanto, aumento del proletariado. O sea, a medida que voy invirtiendo, a medida que se va dando el proceso de acumulación,
se van ampliando, digamos, la necesidad de la utilización de estas fuerzas productivas. Aquí, para ilustrar un poco esto, vemos justamente en México la brecha de ocupación entre la población económicamente activa y la población económica remunerada. ¿Qué quiere decir esto? Al final tengo que explicar más de lo que pensaba que iba a decir. Pero bueno, ¿cómo se mide esto de acrecentamiento del capital? Cuando nos damos cuenta que hay acrecentamiento del capital, etcétera, cuando aumenta justamente esta fuerza de trabajo que significa en los censos actuales la cantidad de gente ocupada. Asalariados significa ocupados remunerados, ¿sí? Que tienen un salario. Entonces vemos en la línea punteada que la ocupación remunerada, o sea, la ocupación asalariada remunerada en México ha fluctuado distinto de la cantidad de población económicamente activa, que son las personas de más de 12 años que están en condiciones de trabajar, pero que, como vemos, la brecha se va acrecentando entre 1970 y el 2010. Esta brecha se ha acrecentado mucho. Quiere decir que la cantidad de población que crece no es la misma que la cantidad de población que es ocupada. Quiere decir que hay una brecha que se está abriendo cada vez más, y esto significa que esa brecha son la cantidad de gente que queda desocupada, que está en disponibilidad de trabajar, pero que efectivamente está desocupada debido a que la producción y el acrecentamiento de la acumulación de capital no es la suficiente para absorber toda la fuerza de trabajo que se crea, que se genera en el país, ¿sí? Otra de los ejemplos, que no voy a describir como el anterior, es justamente el desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos, y vemos que el desempleo es negativo en 4.1% justamente cuando se da la crisis del 2008-2009 en Estados Unidos, la famosa crisis de crisis de la bolsa y la crisis de las inmobiliarias, una crisis económica mundial que afectó justamente el tema del empleo. O sea, al haber una contracción de los capitales, también al mismo tiempo hay una contracción de la cantidad de fuerza de trabajo requerida. Por lo tanto, lo que nos dice Marx es, ojo con esto, cuando ustedes tienen trabajo, no es que hay más o menos cantidad de población, hay que pensar siempre que no es la cantidad de población la que indica que haya más o menos trabajo, como en general se trata de explicar, sino que es la cantidad de acumulación de capital la que marca la tendencia a la generación de desocupados, ¿sí? Entonces, dice Marx, estos movimientos absolutos en la acumulación del capital son los que reflejan como movimientos relativos en la masa de fuerza de trabajo explotable y parecen obedecer por ende al movimiento de esta última. Entonces, eso él nos va a advertir, ojo con eso, no es que crezca mucha gente, es que la acumulación del capital y las idas y vueltas, los avances y retrocesos en esta acumulación son los que marcan la tendencia a la acumulación, al empleo de la fuerza de trabajo. Ahora bien, cuando disminuye la parte relativa variable del capital y se produce una acumulación y por lo tanto una concentración, o sea, hasta ahora estábamos diciendo que la composición del capital se mantenía variable, entonces a medida que había acumulación había aumento de la fuerza de trabajo, etc. Pero ahora lo que nos va a explicar es que en realidad, además, también a medida que progresa la acumulación, como cambia la parte constitutiva variable del capital, el capitalismo expulsa de todos modos cada vez más población. Dice así, y voy a tratar de explicarlo con mejores palabras.
Al progresar la acumulación, se opera una gran revolución en la relación que existe entre la masa de los medios de producción y la masa de la fuerza de trabajo que los mueve. O sea, hay una revolución entre la necesidad de invertir en capital constante versus la necesidad de invertir en capital variable, ¿sí? Quiere decir que, como ya hemos discutido en otras series anteriores, hay una necesidad de inversión en tecnología, hay un progreso de la investigación y el desarrollo, hay un montón de inversión en eso, pero no hay inversión, no hay una contrapartida idénticamente igual a la inversión que uno podría decir en fuerza de trabajo, que se da en fuerza de trabajo. Hay un desfasaje cada vez mayor en la inversión en capital constante versus una relativa disminución en su parte variable. Y dice Marx justamente, que es lo que estoy tratando de decir, esta revolución que se realiza en la tecnología justamente se refleja en la composición del capital. Para ilustrar lo que acabamos de decir, busqué dos fotos de una fábrica Ford. Una fábrica Ford en 1920 y una fábrica de motores Ford en el 2020. Y lo que pueden observar en estas imágenes es que lo que ha disminuido es la cantidad de fuerza de trabajo, o sea, la cantidad de gente que se ve en las imágenes, mientras que la composición de capital constante, o sea, la inversión en máquinas y tecnología es sumamente más importante en el 2020. Esta es la correlación que se ha dado y por lo tanto, no solo no es justamente porque la población ha ido aumentando, sino porque el capital expulsa constantemente fuerza de trabajo. También tenemos una distinción justamente en estas tres palabritas que hay que tener en cuenta a la hora de leer el Capital 23, que tiene que ver con acumulación, concentración y centralización. Estábamos diciendo que acumulación puede ser simple o ampliada. La simple es cuando mantenemos el capital inicial de manera constante, y ampliada es cuando se va reinvirtiendo de manera tal que ampliamos la base de capital, por lo tanto aumenta exponencialmente la cantidad de ganancia que vamos a tener si vamos aumentando la cantidad de capital invertido. Eso es acumulación ampliada. Ahora bien, cuando de la acumulación ampliada queremos explicar la concentración, lo que vemos también en imágenes es las tres famosas fotos en que yo siempre explico esto, que es una tienda de abarrotes, una 7-Eleven, pero en realidad era la buena, bonita y barata siempre, y un Walmart, ¿sí? Tenemos tres grandes. La diferencia entre ellas justamente es la cantidad de capital acumulado e invertido, digamos, y puesto a trabajar en el proceso de producción, ¿sí? O sea, estamos hablando de que cada uno de estos tiene un capital diferente. Walmart, por supuesto, es el que tiene más capital. Llegado el caso de una crisis económica, Walmart va a terminar justamente absorbiendo el trabajo de los anteriores. O sea, a mayor acumulación de capital, a mayor concentración de capital, a mayor acumulación de capital en pocas manos, se da con cada crisis cíclica del capital mayor concentración. Una capacidad justamente que tiene de concentrar la producción en una sola mano, de modo tal que Walmart es una de las empresas que mayor cantidad de capital tiene, tal así que se decide en Walmart cómo van a ser, quiénes van a ser los productores, quiénes van a ofrecer en el mercado tal o cual determinada cosa, y por lo tanto terminan decidiendo, siempre es mi ejemplo, cómo vamos a terminar trapeando. Nos quitan los trapeadores anteriores, nos lo ponen por el trapeador de tiritas, y cuando ya no encontrás más el antiguo, tenés que terminar trapeando con el trapeador de tiritas. Y yo digo, ¿por qué yo tenía que trapear con la tirita si a mí me gustaba lo anterior? ¿Quién decidió eso sobre mí? El señor Walmart,
que ya no solo decide quién vende y quién no, sino quién produce y qué produce. Bien, entonces, esto es una reestructuración de lo que venimos diciendo. Quiere decir entonces que a medida que va avanzando la historia del capitalismo y que se van produciendo estas revoluciones y se van transformando el carácter, la composición del capital, entonces hay un aumento ininterrumpido de la parte constitutiva constante a expensas de su parte constitutiva variable. Dicho, ya lo hemos dicho varias veces, pero hay un aumento de la cantidad de maquinaria y tecnología invertida a expensas de la cantidad de trabajo invertida, de fuerza de trabajo. Y entonces ahí Marx marca, al principio, por ejemplo, era un obrero con una máquina, luego son 2 máquinas con un obrero, 3 máquinas con un obrero, 4 máquinas con un obrero, 5 máquinas con un obrero, etc. ¿Sí? O sea, cada vez hay más inversión en tecnología, menos inversión en el pago de la fuerza de trabajo. Quiere decir entonces que la acumulación capitalista produce de manera constante, en proporción a su energía y a su volumen, una población obrera relativamente excedentaria. ¿Sí? Esto que veíamos que aumenta, por un lado, la cantidad de gente activa capaz de trabajar, pero en la misma medida no aumenta la composición o la cantidad de gente asalariada. O sea, estas dos imágenes justamente es la producción cada vez más importante de gente que queda excedente, que queda excluida del mercado laboral, que son identidades que cada vez más se construyen como desechables, como matables también, pero eso ya es otro capítulo que podríamos ver más adelante. Eso constituye, según Marx, lo que él ha llamado el ejército industrial de reserva, población superflua que ha quedado exenta o al margen del mercado laboral, pero que cumple una función justamente para el mercado laboral. Entonces, cuando va a analizar justamente cuáles son las formas que adquiere esta población, él las analiza en torno a fluctuante, latente y estancada, y también el lumpenproletariado, que lamentablemente es algo bastante que hoy consideraríamos bastante políticamente incorrecto para Marx, por la cantidad de gente y de tipos de identidades sociales que engloban el lumpenproletariado, pero de todos modos es interesante considerar justamente estas formas, digamos, en que la población va y viene de los mercados de trabajo, se queda o justamente se convierte en latente, como la población del campo en su momento, etc. Esto forma parte del ejército industrial de reserva, que además su función es abaratar el precio de los que tienen trabajo, ¿sí? De los que están ocupados. Lo que significa es que cuando uno está ocupado, en realidad también carga sobre sus hombros la gran crisis de los desocupados, porque cuando alguien ajusta un poco más y te hacen trabajar un rato más o que te quedes fuera de hora y uno está en una situación como la actual, en plena crisis, donde hay tantos desocupados, que uno no puede decir que no, ni puede luchar por sus derechos, ni puede avanzar en ninguna conquista, porque son tantos los que ocuparían el puesto que uno tiene en peores condiciones que las actuales, que es donde los obreros o los empleados actuales empiezan a perder las conquistas que se habían logrado desde hace mucho tiempo, y esto en realidad ya está sucediendo desde la gran crisis de los 70-80, donde se han perdido con la época neoliberal casi todas las conquistas anteriores. Entonces, digamos, para ir finalizando, lo que Marx va a terminar diciendo, este proceso se convierte en una ley de acumulación de capital. O sea, esto no se da porque sí, no es azaroso, sino que es cíclico. Nosotros ya en otro momento, yo ya les había puesto imágenes de los ciclos, digamos, de Kondratiev, los ciclos de avance, concentración y expansión, crisis, concentración y expansión del capital, ¿sí? O sea, como que constantemente se produce
este movimiento, también trabajado por Wallerstein en su Sistema Mundo, no quise mezclar, pero también está trabajado ahí, avance, o sea, crisis, se concentra en pocas manos, se reestructura tecnológicamente y vuelve a salir, como siempre se dice, que el capitalismo resurge de sus cenizas como el ave fénix a partir justamente de las grandes crisis y de sus reestructuraciones violentas y tecnológicas, ¿sí? Esa doble cualidad entre la violencia y la tecnología que últimamente a mí me está interesando muchísimo. Entonces, la ley final, la ley de acumulación de capital es: cuantos mayores sean la riqueza social, el capital en funciones, el volumen, el vigor de su crecimiento y por lo tanto también la magnitud de la población obrera y la fuerza productiva de su trabajo, tanto mayor será la población relativa o el ejército industrial de reserva. Dicho en otras palabras, cuanto más sea la riqueza social, cuanto mayor capacidad de producción tengamos, cuanto más máquinas tengamos, ¿sí? Imagínense la imagen de la fábrica Ford en el 2020. Cuanto más riqueza, al mismo tiempo y con la misma intensidad, será la producción de la población excedente, del ejército industrial de reserva. Fábricas que producen mucha capacidad, que tienen mucha capacidad de producción, pero que no tienen obreros asalariados en su interior. Con lo cual, cuanto mayor sea la riqueza social, mayor será el pauperismo oficial. Esa es justamente la ley de acumulación capitalista. Y esto justamente es una ley del funcionamiento del sistema capitalista y es la ley que produce las crisis cíclicas que hemos estado viendo y trabajando no solo en este curso sino también en Contemporánea 3. Esta ley nos indica que podemos producir cualquier cantidad de cosas, pero al no tener obreros asalariados o al construir cada vez un ejército mayor de excluidos, de desechables, de matables, lo que estamos haciendo es generar una crisis de sobreproducción. Hay mucha capacidad de producción, hay capacidad de producción para la gente, de que no se mueran de hambre, de que no se mueran de enfermedades que ya tienen cura, de que no se mueran de varias cosas. Y tenemos un mundo que manda a morir a mucha gente, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es esto: a medida que tenemos riqueza y que somos capaces de producir mayores condiciones de bienestar para todos, hay una franja de la población que queda en el mismo sentido y con la misma intensidad fuera de esto, fuera de sus capacidades y que son violentamente violentados hacia la exclusión y hacia, digamos, construirse en sujetos desechables. Por ahora, hasta aquí, esto es todo. Muchas gracias. La seguimos la clase que viene.